Desde la ciudad de Buenos Aires, para Así nacieron los tangos y para todo Puerto Rico, un diálogo a fondo con quien quizás conoce más que nadie de Carlos Gardel. De su novia de siempre, doña Isabelita del Valle, aquí desde la avenida Alvear de Buenos Aires para todo Puerto Rico. ¿Cómo estamos, doña Isabel? Muy bien, y muchos saludos a todo Puerto Rico, con mucho cariño. Ahora queremos saber algo de Carlos. Sí, queremos ¿Cómo saber. no? Carlos, cuando llega a mi casa, preguntaba a mi mamá, mamá, ¿vino Carlos? Y me dice, no. Entonces yo esperaba, pero de repente sentía... Y miraba, creía que era un oro que yo tenía. Y resulta que era él y salía dentro del ropero, para hacerme asustar. Doña Isabel, ¿podría usted explicarnos cómo usted conoció a Carlos? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se fue desarrollando, si usted es tan amable? ¿Cómo no? Yo vivía en la calle Sarmiento, entre Carlos Pellegrini y Esmeralda. Y abajo, donde vivía yo, había un mercado que se llama Mercado del Plata. Y yo iba a cruzar la calle y en eso para un auto. Y en ese auto venía Carlos Gardel con un pariente que era secretario de él. Y me dice, gorda, gorda. Entonces miro y me dice mi pariente, aquí están las entradas para esta noche. Entonces Carlos le dice, ¿quién es esta? Es mi parienta. ¿Esto es tu parienta? ¿Tu churro? Dice mi pariente, pero vos sabés que la mamá de ella cocina muy bien y hace una rosa a la valenciana bárbaro. Ah, dice Carlos, entonces vengo mañana. Y yo le contesté, no, mañana no, porque hay que comprar mucha mercadería. Yo le voy a avisar. Pero al otro día él apareció con todas las cosas. Entonces, se invitó solo. Y entonces ese día empezó a venir hoy, mañana y así sucesivamente. Entonces íbamos a pasear, me llevaba al cine, al teatro, y así fue. Cuando Carlos me conoció a mí, yo tenía 14 años. 14 años. Sí, él me llevaba 20 años a mí. ¿Dónde estaba cantando Carlos para esa época? Sí, cantaba en el Esmeralda. ¿En el Teatro Esmeralda? En el Teatro Esmeralda. Ahí cantaba. Ya estaba cantando en el dúo con Sí, Pepe Razano. sí. Pero el primer dúo no fue Razano. El primer dúo fue Panchito Martino. Y después conoció a Razano. Y siguió con Razano. Además de Martino, creo que hubo también otra persona más que intervino en esos primeros años. Formaron hasta un cuarteto. Además de Pancho Martino, estaba Razano. Y por aquí en algún lugar yo menciono uno de ellos. Pero podemos olvidarlo, no hay problema. Entonces, Gardel cantaba para esa época en el teatro. Sí, él tenía varios, cantaba en el Ampir, en el Esmeralda y en el Florida. En el Florida. ¿Dónde quedaba el Florida? En la calle Florida, en el sótano. En un sótano de la calle Sí, Florida. es un sótano. Esas entradas al cine a que usted hace referencia, que le estaban entregando ese día, ¿usted recuerda para qué lugar eran? ¿Para qué lugar? Como era para el cine Esmeralda, el Teatro Esmeralda. Ah, para el Teatro Esmeralda, porque era el Teatro Esmeralda que hacían ¿cómo le decir? Bailarinas, que hacían ¿cómo se dice? Bataclana, y después de ese número, entonces era Gardel solo. Y después fueron así sucesivamente hasta que después Gardel empezaba él solo sin ningún entreatro de nada. Él empezaba a tal hora y se puede seguir el otro teatro. Seguía el otro teatro. O sea, él alternaba entonces los teatros. Sí, lo internaba, sí. Bien. Y para estos años, estamos hablando de unos cuantos años atrás. Sí, como no, estamos hablando más o menos del 25, 26. El 25-26, 1925-26. ¿Usted conoció a la madre de Gardel? ¿Cómo no? ¿Doña Berta? Sí, cómo no. Sí, cómo no, que la conocí. ¿En qué se Nos llevábamos bien, pero como toda madre único hijo, era celosa. Y siempre me decía, tú eres muy niña para Carlos. Entonces yo le contesté, cuando un hombre o una mujer se enamora, no le pregunta, espere, ¿cuántos años tiene usted? Porque yo me quiero enamorar de usted. No, uno se enamora de la persona, no de la edad. Eso es correcto. Es lógico. ¿Y usted visitaba la casa de doña Berta? ¿Cómo no? Íbamos al cine, íbamos a la casa de dos parientas, a una señora Anaís, que es la que salió que era parienta, no es parienta, es los primeros patrones que la mamá de Carlos tuvo como planchadora, Anaís, y el señor se llama Muniz.
¿Dónde vivía doña Berta para esa época? Hizo siempre la amistad con ella, porque ella hace muchos años que Carlos no la dejó trabajar más. Entonces vivía esta señora, venía siempre a visitarla. Y nosotros íbamos a visitarla a ella. Y era una casa que tenía varias piezas, y entonces teníamos 2 veces a la semana, una para esta señora Anaís y la otra para la comadre. Así que era un jueves para una y un domingo para la otra. ¿Visitas? Visitas. Y comíamos. Pasábamos el día allí. Cuando Carlos estaba en gira. ¿En gira por el interior o por el interior? ¿Usted recuerda para esos años quién representaba a Carlos Gardel? ¿Quién era ese representante? El representante de Carlos Gardel era Bassano acá. Bassano. En Francia era Pierotti. Francia y Norteamérica era Pierotti. Después vino acá Carlos, después Pierotti murió y después siguió que es en las películas, ¿cómo se llama? Que murió con él. ¿El que murió con él en Medellín? Sí. ¿Qué es las películas, cómo se llama? Sí. El primer guitarrista de Gardel fue Ricardo. El segundo fue Ricardo y Barbieri. El tercero fue Ricardo, Barbieri y Riverol. Y después fue Aguilar. Y después al último, otro muchacho que en este momento no recuerdo el nombre, eran 5. Que el que se salvó de la muerte fue Aguilar. Aunque él era el más quemado y menos quemado era Barbieri y Aguilar. Pero se rascaron y se le infectó. Así que el único que vino fue Aguilar. Que después murió, a los 3 o 4 años, murió de un accidente automovilístico. Y cuando murió Gardel, ¿dónde usted se encontraba? Yo me encontraba él estudiando. Pasando, porque yo también canto, pero lírico. Y él, yo estoy estudiando, y como cosa que nunca hice, me bajé como 4 o 5 cuadras de mi casa. Iba caminando, cuando llego a casa veo a mi mamá, una cara larga, tristona, digo, ¿qué te pasa? Dice, nada, mira, yo no sé si será verdad, pero dicen que Carlos se había suicidado. No, mamá, que se va a suicidar. Será un reclame. Es lo que hacen a veces antes así que robaban, ahora puede ser esto. Pero con todo eso yo me puse al lado de la radio. Y entonces después dice, nos rectificamos. No fue un suicidio, fue un accidente de aviación. Dice, pero estamos mirando, dice, a ver si alguno se salvó, no sabemos todavía. Y después al rato dice, no, lo único que se salvaron fueron los guitarristas. Aquí los 4, no los otros no. Ni el secretario, ni el que se salvó también fue el intérprete de inglés. Ese se salvó. ¿Se llama Asaf? Asaf, me parece. Sí, Alfonso Asaf, que después estaba en Barcelona. Sí, es verdad. Y bueno, y ahí quedamos. ¿Dónde usted vivía para ese tiempo? Yo vivía en la calle Directorio, 585. ¿Y a qué hora más o menos que usted se entera? Que yo me entero más o menos serían las 9 de la noche. ¿Ya su madre había escuchado? Ya mi madre había escuchado eso, pero yo no lo creí, hasta que lo escuché yo. Entonces cuando lo escuché se puede imaginar, aquello fue una tragedia. Porque nunca me imaginé que hubiera tenido semejante muerte. Aunque él siempre tenía miedo de los aviones. Siempre me decía, no me gustan los aviones. Dice, porque en eso, él hablaba así, se te espianta un tornillito y sonamos todos. Tenía un miedo bárbaro. Y así fue. Bueno, a veces yo no sé si es su gestión o lo que es, ¿verdad? También estoy enterado de que la última vez que usted estuvo con Carlos aquí en Buenos Aires, fueron al cine. Sí, fuimos al cine. ¿Me puede contar cómo fue eso? Sí, vamos al cine, íbamos a todas partes, íbamos al teatro, al cine, al boxeo, que le gustaba muchísimo, y al cine. Yo soy un sentimental, cuando una película es triste, lloro. Me conmueve, como si fuera a mí que me pasase. Y él lloraba igual que yo. Le digo, mira si las chicas te ven que estás llorando. Él dice, ¿qué me importa? Soy sentimental. Quiere decir que tengo corazón. Y es verdad. Porque se puede imaginar, si usted se conmueve en una película, ve que usted tiene corazón, sí. ¿Y qué más pasó esa noche? Y bueno, pues eso pasó
vino acá, en fin, fuimos a caminar. Y el chofer al lado con nosotros, fuimos todo Palermo. En esa época yo vivía en la calle Rivadavia. Entonces nos fuimos caminando hasta Palermo, porque más o menos más cerca. Después volvimos y dimos vuelta, y resulta que está el Colegio San Carlos. Dice, mira, en este colegio me eduqué yo. Y bueno, seguimos caminando, y cuando yo voy a abrir la puerta de mi casa, se me cae una polvera, y se me rompe el espejo. Y digo yo, es desgracia, dice, vos sos siempre supersticioso. No sé, es desgracia, para mí es desgracia. Y ahí quedó. Porque ese tío, yo no soy muy supersticiosa, pero hay ciertas cosas que sí, soy supersticiosa, más por el espejo. Y nunca más en mi cartero hubo un espejo. Nunca más en un espejo en su cartera. Y eso fue por la noche. ¿Gardel salía el otro día? Él salía el otro día, ese fue, se habrá ido más o menos a las 1 o 2 de la mañana. Se fue. 2 de la mañana. Sí. Ahora la única mujer, ni la madre ni nadie, yo era la única que iba a despedirla a Carlos. Mi mujer, la única yo. Ahí no había nada. ¿Qué fue ese día a las 1 de la mañana? No, él me dejó en mi casa y se fue a su casa después. Ah, después se fue. Claro. No fue al barco. Yo fui al barco después. ¿Sí? Claro. Él no se iba a las 1 de la mañana, él se iba al otro día a las 10 de la noche. Ah, veo. ¿Para usted fue al otro día? Yo fui al otro día al barco. ¿Usted recuerda cuál barco era? Mira, en este momento no recuerdo. Ese barco iba en dirección hacia dónde? Iba en dirección a... Primero hacía escala en Francia. En Francia. Sí, y después iba a Norteamérica, porque él tenía el contrato para Norteamérica. Hacer las películas con ese muchacho, con Lepera. Eso ya es en 1933 más o menos que estamos hablando. Sí. Lo cual quiere decir que cuando Gardel hace sus primeras películas en Francia, ya usted era su novia. Hasta rato, ¿Recuerda? Sí, bastante rato. Años. ¿Usted recuerda cuándo llegó la primera película de Gardel aquí a Buenos Aires? La primera película que hizo Gardel acá fue Flor de Durazno, que hacía un paisano gordo. Después, la primera película que hizo él, me parece que fue Luces de Buenos Aires, que era con la Gloria Guzmán, con la Bozán, Cuartucci, que fue nosotros, no me acuerdo más. ¿Y usted recuerda cuándo llegó esa película a Buenos Aires? No, no recuerdo. La vi, pero no recuerdo. ¿No? ¿Recuerda si impactó de alguna forma especial esa película cuando llegó por primera vez a Buenos Aires? Sí, gustó mucho. Y después, sintiendo cantar a Carlos, gustaba. Yo me acuerdo cuando estaba en España, que la gente aplauda tanto en un cine, que retrocedían la canción de Carlos y después la volvían a dar, y era en película. Eso fue en Madrid. En Madrid. ¿Cómo estamos dialogando? Que pasamos a ver. Sí, claro. Cuando usted supo acá en Buenos Aires la muerte de Gardel, ¿usted se comunicó con doña Berta, con la madre? No, porque la madre estaba en Francia. ¿La madre estaba en Francia? Claro. ¿Cuándo usted la vuelve a ver a ella? Yo la vuelvo a ver muy poco, porque nosotros nos habíamos disgustado. Yo la mandé en telegrama.